Bueno, en el día de ayer, con el país prácticamente paralizado de 1 a 3 de la tarde, los números de rating de la televisión además así reflejan lo que estaba pasando, que era la gente delante de las pantallas. Bueno, la Argentina ganó su tercer partido consecutivo, estamos todos muy esperanzados, ilusionados. Y mientras tanto ya terminó la etapa, digamos, más importante o con mayor cantidad de equipos y delegaciones en Brasil. Y creo que todos aquellos pronósticos agogueros respecto de que Brasil no estaba preparado ni listo para el Mundial no se han visto verificados hasta la fecha. Darío Piñotti habitualmente sale con nosotros de Brasil, estamos súper agradecidos, trabaja en ANSA, también es corresponsal de Página 12 en Brasil. ¿Cómo estás, Darío? Buen día, María. Es cierto, las profecías apocalípticas de que este mundial iba a convertir al país en un Afganistán no se cumplieron. Las manifestaciones fueron mucho menos numerosas de lo esperado. Ayer una estadística indicó que casi el 40% menos de actos de repudio a la Copa se realizaron desde que esta comenzó el 12 de junio. Y si bien esto no disipa el descontento de la población, es decir, los números de las encuestas de opinión indican que todavía perdura ese recelo a los gastos excesivos para construir estadios majestuosos en medio de favelas o cercanos a favelas, esto no fue suficiente como para eclipsar la tardía, pero finalmente constatada, devoción nacional brasileña por el fútbol. Pero más, Darío, me parece que lo que no se cumplió tiene que ver con que la organización estuvo a la altura de las circunstancias. Por lo menos uno habla con los periodistas argentinos o la gente que ha ido a ver los partidos y hablan de la comodidad del transporte público, de la facilidad de entrada y salida a los estadios, de que los estadios están en buena forma. Digamos que lo que es la organización parece que estuvo a la altura de las circunstancias. Funciona, sí, el Mundial funciona. Aquí en Brasilia el estadio Mané Garrincha no deja lugar a muchas críticas. Hay algunas, digamos, minimalistas. La tercera canilla del segundo baño no tenía suficiente agua caliente de ese tipo. El estadio fundamental de lo que va de la Copa, que es el Maracaná, y el Itaquerão, el Maracaná en Río de Janeiro, y el Itaquerão en São Paulo, donde fue la apertura que deparó a Dilma Rousseff, la presidenta, aquella silbatina ensordecedora, también funciona, si no de maravilla, muy bien. Y lo que era una duda, el transporte, São Paulo, sabes muy bien, es una ciudad endemoniada con 7 millones de vehículos. El transporte público desde el centro de São Paulo hasta ese estadio, que está en una zona humilde, rodeada de favelas, como es el barrio Itaquerão, funcionó. Una línea expresa de subterráneo llega puntualmente y hay una dotación de convoyes, de trenes importantes que se duplica en los días de partido. Por tanto, aquello que se anunciaba acaso con algo de exageración y con algo de tremendismo se reveló una profecía no cumplida. Claro. Y con relación a San Pablo, justamente la Argentina va a jugar el lunes, ¿no? En San Pablo debutó en el Maracaná, después le tocaron localidades más pequeñas que probablemente hicieron de esas ciudades, ¿no?, que se llenaran más fácilmente de argentinos, sobre todo Porto Alegre por la cercanía con todo el norte del país. La rivalidad con Brasil, digamos, entrando ya en una etapa más definitoria del Mundial, en una ciudad mucho más industrial como es San Pablo, ¿cómo lo ves, Darío? Te diría que es un mundial de patriotismos súbitos. En las hinchadas, inclusive la brasileña, que siempre ha sido más displicente sobre estos temas, se observa cómo se entona el himno nacional. Y este es un dato tal vez subjetivo, tal vez relativo, pero cuenta. Lo cual no impidió que hasta el momento, y si se confirma que ayer en Porto Alegre hubo entre 80 y 100.000 argentinos, los roces, los disturbios, los choques entre argentinos y brasileños han primado por su ausencia o por no tener la gravedad que pudiera haberse esperado que tengan. Esto es, argentinos y brasileños, si lo traducimos en el lenguaje de las barras bravas, no nos va a ir bien. Pero por lo pronto han sido hechos residuales. Un enfrentamiento en Belo Horizonte, la ciudad donde se hospeda la selección, donde está la concentración del seleccionado. Hubo una escaramuza entre hinchas argentinos y brasileños. Ayer hubo algunas cosas más serias, un disparo que hirió a un hincha argentino, luego hinchas argentinos que, por las imágenes que vimos, si ellos son argentinos, demolieron a patadas a un simpatizante brasileño, le robaron y se quedaron con el boleto, con la entrada para el partido en el estadio Beira Río, pero
convengamos que a estar por la rivalidad futbolística, estos son hechos menores. Claro que en la medida en que Argentina avanza en las llaves de la Copa y Brasil otro tanto, no te diría que tenemos que esperar una plena convivencia civilizada entre estudiantes de liceo. Claro, claro. Y en el medio, Darío, venimos conversando mucho con vos que, bueno, termina la Copa, pero que esto es simultáneo al proceso electoral presidencial de Brasil. En el medio se reunió el PT con Lula presente y se disiparon todas las dudas, con Lula diciendo que su candidata es Dilma Rousseff y la consagraron la candidata del PT a la reelección, ¿no? En lo político electoral, digamos, el país está suspendido hasta el 13 de julio, ¿no? Nadie habla de esto, sin embargo, las máquinas electorales continúan funcionando y por ley tenía que definirse la homologación de la candidatura oficial del Partido de los Trabajadores, que ratificó la postulación de Dilma Rousseff para los comicios del 5 de octubre, y la oposición, otra parte, con el candidato Aécio Neves, algo así como el heredero político por un lado, pero también ideológico del expresidente Fernando Henrique Cardoso, gobernante entre el 95 y el 2003. Eso ocurrió. Lo que desde el punto de vista del gobierno hasta el momento no fue, es una catástrofe, como no ocurrió en lo deportivo, en lo político. Esa silbatina de la que fue objeto Dilma ante casi el completo de los 62.000 asistentes al partido inaugural, no se constató en las encuestas de opinión posteriores. Esto confirmaba un poco aquello de que el público que asiste a la Copa del Mundo es un público que no representa el universo de electores. Son personas que pueden pagar 200, 300, 400 dólares de entrada, si las compran revendidas hasta 1.000 o 1.500, cuando el salario mínimo es de 300. Aquellos del salario mínimo, por lo visto, siguen optando en un número importante por Dilma, porque la encuesta previa a esa silbatina le daba el 38% de popularidad. La posterior, 39%. Esto es, no tuvo un bajón. Esa silbatina no le ocasionó un nocaut político. Claro que a estar por los sondeos, el promedio de los sondeos, Dilma sigue perdiendo popularidad de una forma no dramática, está en el orden del 34 al 39%, su principal adversario, Aécio Neves, está en el orden del 19 al 22%. Si esta tendencia se confirma, Dilma sería la más votada el 5 de octubre. La pregunta que desvive a Dilma y a su hacedor político Lula es si ella gana en primera vuelta o hay balotaje. Si hubiera balotaje, el escenario para el oficialismo no sería el mejor. Claro. Bueno, Darío, te agradecemos muchísimo y bueno, seguramente antes de que termine el Mundial volveremos a estar en contacto. Un gusto hablar con vos, María. Hasta pronto. Igualmente. Chau, chau.